Hola chicos, bienvenidos a Repasando Matemáticas, la plataforma digital creada por el Departamento de Matemáticas del Colegio Peñafort que nos va a permitir repasar de una forma diferente y divertida las diferentes unidades que vayamos viendo en las clases. De esta forma podremos aprender y preparar más fácilmente los diferentes ejercicios y exámenes que vayamos realizando a lo largo del curso. Como veréis, las imágenes y conceptos que iremos viendo serán muy importantes, ya que de esta forma podremos aplicarlos para resolver cualquier tipo de problema que se nos presente en la vida real. ¿Estáis preparados? Pues empecemos. Vamos a empezar viendo lo que vamos a ver en este tema denominado por números reales y porcentajes. Empezaremos por los números racionales, veremos también qué son los números irracionales y los números reales. Aproximaremos números reales, buscaremos errores de aproximación, veremos los intervalos, los porcentajes y terminaremos estudiando el interés simple y el interés compuesto. Empezamos el tema indicando que los números racionales son aquellos que se pueden expresar mediante fracciones. Se llama conjunto de números racionales y podremos expresarlos como fracción a partido por b y siempre que el denominador sea distinto de 0, porque no sabemos dividir entre 0. Hay que tener en cuenta que cualquier número entero, cualquier número natural, si en el denominador le añadimos un 1, ya lo podemos expresar como fracción. Asimismo, las fracciones cuyo resultado sea un decimal periódico, un decimal exacto, también forman parte de los números racionales, como por ejemplo el menos 2 tercios o el menos 5 medios. Asimismo, los decimales que puedan expresarse como fracción también forman parte de los racionales, como son los decimales exactos, los decimales periódicos puros y los decimales periódicos mixtos. Si hemos visto que los racionales son aquellos números que se pueden expresar como fracción, tenemos ahora los irracionales, que son todos aquellos números que no se pueden expresar como fracción. Su expresión decimal tiene un número infinito de cifras decimales que no se repiten de forma periódica. Por otro lado, tenemos los números reales. Este conjunto de números reales incluye todos los racionales y todos los irracionales y se representa en una recta numérica denominada recta real. Podemos ver en la imagen de la derecha que los números reales incluye tanto a los racionales como a los irracionales. Llega el momento de hablar de aproximación de números reales. Aproximar un número consiste en sustituirlo por otro número con menos cifras decimales. El valor de la aproximación puede ser tan cercano al número real como queramos. Las aproximaciones pueden ser por exceso, que es cuando la aproximación es mayor que el número original, o por defecto, cuando la aproximación es más pequeña que el número original. Y formas de aproximar tenemos también dos. Bien por truncamiento, donde la aproximación implica eliminar directamente todas las cifras que hay después de la cifra a truncar, o el redondeo, una aproximación donde eliminamos las cifras a partir de cierto orden, aumentando una unidad la última cifra si la primera eliminada es mayor o igual a 5. Veamos ahora unos ejemplos de aproximación por redondeo y truncamiento, teniendo en cuenta que en el redondeo miraremos la cifra siguiente al orden de aproximación y cuando esta cifra sea mayor o igual a 5, subiremos en una unidad la cifra a aproximar. En cualquier caso, siempre que hagamos una aproximación, debemos marcar la cifra del orden al que queremos aproximar. En este caso vienen marcadas en 9. La décima en 9. La milésima en este caso es un 3. La centésima en este caso es un 5. La décima en este caso es otro 5. Y la milésima, que en este ejemplo sería un 8. Bien, a partir de ahí, si nos vamos por el lado del truncamiento, en este lado simplemente tenemos que llegar a la cifra a truncar y eliminar todas las demás cifras que hay a continuación, sustituyéndolas por 0. En este caso, si truncamos en el 9, todo lo demás van a ser ceros. En el siguiente caso, si truncamos en el 3,
Las cifras a continuación son ceros. En el caso a continuación, si truncamos a la centésima, que es el 5, las demás cifras van a ser 0. Hay que tener en cuenta que los ceros a la derecha, cuando son cifras decimales, se pueden eliminar. En el siguiente caso, truncamos a la décima, también a partir del 5 van a ser ceros. En este caso ya directamente no lo ponemos. Y en el último caso, truncamos a las milésimas, pues a partir de 8, otro 0, que aquí tampoco lo ponemos. El truncamiento no tiene más que eliminar lo que va después de la cifra a truncar. En el redondeo tenemos que mirar la cifra que hay a continuación de la cifra a redondear. En el primer caso teníamos el 9, que tenemos que mirar la cifra que hay a continuación, que hay un 8. El 8 es más grande que 5. Por tanto, deberíamos subir en una unidad la cifra sobre la que queremos aplicar el redondeo. En este caso sería 9 más 1 igual a 10. Serían 10 décimas. 10 décimas es una unidad, 1,0. Por tanto, subimos una unidad. Vemos aquí que la modificación afecta a más de un orden. No solo afecta al orden de las décimas, sino que nos afecta también a las unidades. En el siguiente ejemplo, que aproximamos a las milésimas, el redondeo nos dice que miremos la cifra que hay a continuación, o sea, un 1. Como el 1 es más pequeño que 5, pues la cifra se queda tal cual está, 76,153. En este caso, redondeo y truncamiento es lo mismo. Veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo miramos la cifra que hay a continuación de la cifra a redondear, que tenemos un 8. El 8, igual que en el primer caso, es mayor que 5. Por tanto, la cifra a redondear pasará de 5 a 6. Siguiente ejemplo. Tenemos también un 5 y la cifra que hay a continuación es un 8. El 8 vuelve a ser más grande que 5. Por tanto, la cifra a redondear, que en este caso era un 5, pues pasará a ser un 6. Y por último, aproximamos por redondeo a las milésimas. La milésima es el 8, la cifra que hay a continuación es un 5, el 5 es igual a 5, estamos en el límite, pero también nos implica que tengamos que subir en una unidad la cifra a redondear. Por tanto, lo que antes era un 8, ahora se va a convertir en un 9. Podemos ver en todos los casos que cuando la cifra que hay a continuación del orden a aproximar es menor que 5, el redondeo y el truncamiento es igual. Pero cuando la cifra que hay a continuación del redondeo es mayor o igual a 5, el truncamiento y el redondeo no es la misma cifra, no es el mismo número. Una vez somos conscientes de que podemos aproximarnos a un número, tenemos que ser conscientes de que una aproximación conlleva un error. El error de aproximación es la distancia respecto a la cifra original a la que nos encontramos con nuestra aproximación. Tenemos dos tipos de errores. El error absoluto, que es la diferencia entre nuestra aproximación y el valor real, y el error relativo, que es la relación existente entre el error absoluto y el valor real. El error absoluto siempre lo vamos a expresar en una expresión con valor absoluto, porque lo que nos interesa es una distancia al valor real. No me importa si la distancia a la que yo aproximo es un error por exceso o un error por defecto. En cualquier caso, será una distancia, una longitud, por tanto, lo ponemos en valor absoluto para tenerlo siempre en positivo. Por otro lado, el error relativo, que lo expresamos como el error absoluto partido del valor real, es adimensional y suele expresarse normalmente como porcentaje. Cuando lo queremos como porcentaje, en esta fórmula multiplicaríamos por 100 y lo tendríamos en porcentaje. Llegados a este punto, cerramos el capítulo de errores y abrimos el capítulo de intervalos. Un intervalo es un conjunto de números reales que se corresponde con los puntos de un segmento o de una semirrecta en la recta real. Cada intervalo viene determinado por sus extremos, 2 extremos en el caso de los segmentos y 1 en el caso de las semirrectas.
Y según se incluyan o no los puntos extremos, los intervalos pueden ser abiertos, semiabiertos o cerrados. Veamos un ejemplo de cada. Cuando tenemos los extremos abiertos, quiere decir que estaremos en el intervalo AB tan cerca del punto A y tan cerca del punto B como queramos, pero nunca llegaremos a tocarlo. Estos son los intervalos abiertos. Los intervalos cerrados es igual que el intervalo abierto, pero en este caso sí que vamos a quedarnos, sí que vamos a llegar a los extremos. El punto A y el punto B forman parte del intervalo. Los intervalos semiabiertos pueden ser semiabiertos por la derecha o semiabiertos por la izquierda. Quiere decir que en el extremo que está cerrado, en este caso el A, el punto A sí que va a pertenecer al intervalo, pero el punto B no va a pertenecer al intervalo. Estaré tan cerca del B como quiera, pero nunca llegaré a tocarlo. Y cuando es semiabierto por la izquierda, tendremos que el punto A no va a pertenecer al intervalo y el punto B sí va a pertenecer al intervalo. Cuando tenemos semirrectas y tenemos un intervalo abierto, como podemos ver en el A más infinito, lo que me está diciendo es que en un extremo voy a tener el punto A, que en este caso, al ser abierto, no lo voy a tocar. Estaré tan cerca como quiera, pero no lo voy a tocar. Y en el otro extremo me iré hasta el infinito. No tiene límite, por tanto, no podemos nunca poner un intervalo cerrado en un infinito. Cuando tenemos un intervalo cerrado en una semirrecta, en este caso, el punto A sí que va a pertenecer al intervalo por la izquierda y por la derecha lo mismo. Como se va hasta el infinito, nunca voy a tener un infinito cerrado. Lo mismo ocurre cuando tenemos una semirrecta pero orientada en sentido contrario. En este caso tenemos menos infinito B y menos infinito B. Uno abierto, otro cerrado. El abierto quiere decir que nunca voy a tocar el extremo B, el cerrado quiere decir que el punto B sí que se incluye en el intervalo. Los intervalos podemos representarlos de tres formas: en forma de intervalo, en forma de conjunto o en forma de representación gráfica. Si ponemos como ejemplo los mayores que menos 2 y menores que menos 1 y queremos expresar ese intervalo en forma de intervalo, valga la redundancia, tendríamos que el menos 2, menos 1, los dos extremos abiertos. Este intervalo expresado en forma de conjunto tendríamos x tal que menos 2 es menor estricto que x es menor estricto que menos 1. En cualquiera de los casos no voy a tocar los extremos y gráficamente tendríamos en la recta de los reales, marcaríamos el menos 2, marcaríamos el menos 1, en los dos tendríamos un puntito abierto indicando que no lo vamos a tocar y de esta forma habríamos terminado la representación gráfica. Si tenemos otro intervalo que me dice que los números que estoy buscando son mayores o iguales que 5. En este caso, si ponemos un intervalo, lo tendremos que poner 5 cerrado por la izquierda y a la derecha, como me pide todos los mayores que 5, pues no tendríamos límite, nos iríamos hasta el infinito. Este intervalo expresado en forma de conjunto tendríamos x tal que 5 es menor o igual que x. En este caso, si nos damos cuenta, el menor no es estricto, porque también podemos tocar el punto del borde, pues también podemos tocar el 5. Y la representación gráfica incluye marcar el 5, pero marcarlo no con un punto abierto como en el caso anterior, sino con un punto cerrado. Y una flecha hacia la derecha. La flecha nos indica que no tiene límite en esa dirección. Cuando trabajamos con dos o más intervalos, podemos ejecutar varias acciones, como por ejemplo la unión de los intervalos A unión B. La unión de A con B contiene todos los elementos de A más todos los elementos de B. Lo expresamos de esta manera. Vamos a ver un ejemplo.
Si tengo un intervalo que es a menos 4, 2 y tengo otro intervalo que es menos 3, 3 y nos piden que calculemos la unión. Para ello deberemos pintar el intervalo a. El intervalo a iría cerrado desde el menos 4, que es este punto, hasta el 2, que es este punto abierto. Y el intervalo b sería desde el menos 3 cerrado, que sería este punto, hasta el 3 abierto, que es este punto. Como la unión son todos los de A más todos los de B, deberíamos indicar como solución desde el punto más a la izquierda que tenemos, que sería menos 4, y nos iríamos a la derecha indicando todos los puntos donde tenemos al menos uno de los dos intervalos, bien el A, bien el B, y llegaríamos hasta este extremo. Los extremos tenemos que ser precavidos y ver si los vamos a coger o no los vamos a coger. En el menos 4 estaríamos formando parte del intervalo A, y el intervalo A, el 4, es cerrado. Por tanto, sí que lo cogemos, sería cerrado. El 3 formaría parte del intervalo B, y el intervalo B, el 3, es abierto. Por tanto, en nuestra solución tampoco la cogeríamos. Así tendríamos que nuestra solución sería la unión de intervalo AB, sería menos 4, 3. Otra de las actuaciones que podemos hacer con los intervalos es la intersección. La intersección de A con B son todos los elementos que son comunes tanto al A como al B. Lo vamos a ver en un ejemplo. Tenemos el intervalo A, menos 4, 2, y tenemos el intervalo B, menos 3, 3. De este modo debemos pintar los dos intervalos, el A. Nos vamos todo esto hasta el 2, que es abierto. El menos 3, que empezaríamos en el menos 3 cerrado por todo este camino hasta llegar al 3, que es abierto. Y nos piden la intersección. Pues la intersección es aquello que es de los dos al mismo tiempo. En este caso, esta parte pertenece a los dos. Por tanto, es nuestra solución. La intersección AB es menos 3 cerrado, 2 abierto. Hay que tener cuidado con los extremos y ver si pertenecen a uno, a los dos o a ninguno de los intervalos. Hay un concepto matemático con el que nos enfrentamos prácticamente diariamente en nuestra vida cotidiana. Ese concepto son los porcentajes. Es muy común que en un comercio veamos ofertas como 20%, 30%, 50% de descuento, o en las noticias escuchemos frases como el candidato independiente ha subido un apoyo del 14%. Sea como fuere, nos demos cuenta o no, los porcentajes forman parte de nuestra vida. El porcentaje o tanto por ciento A de una cantidad C indica que tomamos A partes de cada 100 en las que dividimos C y lo expresamos con esta formulita, que viendo los siguientes ejemplos lo vamos a tener más claro. Si queremos conocer el 40% de 20, la operación que tendremos que hacer es la que nos indica la fórmula de la izquierda. 40% dividido entre 100, que esto nos indica el porcentaje, y de 20, que es la cantidad de la que queremos obtener el porcentaje. Haciendo la operación, pues tenemos 8. Si queremos saber el 120% de 20, pues lo mismo, 120 partido de 100 para indicar que es un porcentaje, de 20, que es la cantidad de la que queremos conocer el porcentaje. En este caso, 24 es mayor que 20, es mayor que la cantidad inicial, porque el porcentaje también es mayor de 100. Los comercios es un lugar muy habitual donde se trabaja con aumentos y disminuciones de porcentajes. ¿Qué es un aumento porcentual? Un aumento porcentual significa que aumentamos la cantidad C en un porcentaje A%. Esto equivale a calcular 100 más A% de una cantidad inicial. ¿Y qué es una disminución porcentual?
pues esto es una disminución o implica que disminuimos la cantidad C inicial en un porcentaje A%, o lo que equivale a decir tenemos un 100 menos A% de una cantidad inicial. Llamamos aplicar porcentajes encadenados a aplicar sucesivos aumentos o disminuciones porcentuales en una misma cantidad. Si aplicamos porcentajes de aumento o disminución, donde T sub 1, T sub 2, T sub n son cada uno de los porcentajes bien de aumento porcentual o bien de disminución porcentual. Y para ello utilizaremos esta fórmula donde de una sola vez obtendremos el capital final. Esta operación se puede hacer de forma individual, considerando cada aumento o cada disminución porcentual y después uniéndolas todas mediante las sumas o mediante las restas según corresponda. Pero utilizando esta fórmula tendríamos el resultado en una sola operación. Veamos un ejemplo donde aplicamos porcentajes. A Mercedes le gusta mucho un libro de arte que cuesta 25 euros, pero por ser la feria del libro está rebajado en un 12%. ¿Cuánto le cuesta el libro? Bien, pues si tenemos una rebaja del 12%, calcularemos el 12% de 25, que con la fórmula que hemos visto anteriormente sería 12 partido de 100 de 25. 0,12 por 25 es igual a 3. Tenemos el 12% de 25 son 3 euros. Pues el libro costaría 25 menos 3 son 22 euros. Por otro lado, podemos hacerlo de otra forma. Si nos rebajan el 12%, se pagará el 88% de su valor inicial. Entonces, si calculamos el 88% de 25, obtendremos directamente los 22 euros que tendríamos que pagar. El 88% es una disminución porcentual. Si teníamos inicialmente 100% menos el 12%, nos dará el 88%, que es lo que hemos indicado aquí. Veamos ahora un ejemplo donde utilizamos los porcentajes encadenados. Carlos quiere aprovechar que comprando a través de la web una tienda informática le hace un descuento del 20% y después le añaden el IVA del 21%. Ha comprado un ordenador a través de la web y ha pagado 915 euros. Queremos saber cuál es el precio que figuraba en la etiqueta. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los aumentos y las disminuciones porcentuales, sumando los aumentos y restando los descuentos. Si empezamos con la rebaja del 20%, tendríamos 100 menos 20, en total 80%. Y si continuamos por el aumento del 21%, tendríamos que sumar 100% más 21%, total 121%. Aplicando la fórmula de los porcentajes encadenados, tendríamos que 915, que sería el precio final, es igual a cada uno de los descuentos o aumentos porcentuales, que en este caso tendríamos el descuento del 20% y el aumento del IVA, multiplicado por C, que es el precio inicial del artículo. Si hacemos las operaciones, tenemos que despejarnos la C y C nos sale que tendremos 945,25 euros, que sería el precio que figuraba en la etiqueta. Vamos a acabar el tema hablando de un tema también interesante como es el interés. Tendremos interés simple e interés compuesto. En primer lugar, vamos a hablar del interés simple. Si depositamos en una cuenta bancaria una cantidad de dinero que se suele llamar capital C, al cabo de un tiempo tendremos el capital que habíamos depositado más una cantidad de dinero que el banco nos abona y se llama interés y se representa con una I mayúscula. Se dice entonces que el capital ha producido un interés. El interés que producen 100 euros depositados en una cuenta bancaria durante un año se llama rédito o tanto por ciento y se representa con una R minúscula. El interés simple es el beneficio que origina una cantidad de dinero llamada capital en un periodo de tiempo expresado en años.
es importante este dato, que el tiempo se expresa en años, a un rédito determinado o tanto por ciento. El interés lo podemos calcular aplicando esta formulita, donde el t ya hemos dicho que se expresa en años. Si por cualquier motivo el tiempo nos lo dan en meses, tendremos que hacer la conversión de los meses a años para poder aplicar esta fórmula. Veamos un par de ejemplos que tienen que ver con el interés. Veamos el ejemplo A. Hallar el interés que producen 2.500 euros al 4% en 5 años. En estos casos, lo primero siempre es identificar los datos. Tenemos un capital de 2.500 euros, un rédito del 4% y t, que son 5 años. Si sabemos que la fórmula a aplicar es interés es igual al capital por el rédito por el tiempo partido de 100, tenemos todos los datos menos el interés. Pues aplicamos la formulita y tenemos el capital son 2.500, el rédito son 4% y el tiempo son 5 años. Aplicamos y nos da 500. 500 euros es el interés que tenemos a lo largo, al final de los 5 años. Vemos un segundo ejemplo. Tenemos el apartado B, que nos dice hallar el interés que producen 3.000 euros al 4% en 8 meses. Ojo, porque me está diciendo que estos son meses y no son años. En primer lugar, vamos a identificar los datos. El capital, 3.000 euros. El rédito, 4%. Y el tiempo, 8 meses. En la fórmula del interés, tenemos el capital por el rédito por el tiempo en años. Por tanto, deberemos hacer la conversión de 8 meses a años. 8 meses son 0,66 años. Una vez tenemos esta conversión, ya podremos aplicar la fórmula. 3.000 de capital, el rédito 4% y el tiempo en años son 0,66. Partido de 100 igual a 80. Pues nuestra solución serían 80 euros. Y una vez hablado el interés simple, hablemos ahora del interés compuesto. El interés compuesto es el beneficio que obtenemos si al final de cada periodo de inversión el beneficio anterior no se retira, sino que se añade al capital inicial y se reinvierte. El capital final, que se obtiene al invertir el capital inicial a un rédito o interés R durante un tiempo expresado en años, también es importante que el tiempo se expresa en años, con un interés compuesto es esta formulita. El capital final es igual al capital inicial por 1 más el rédito partido de 100 elevado a t, donde tenemos que el interés compuesto o beneficio obtenido es la diferencia entre el capital final y el capital inicial. Veamos el siguiente ejemplo. Pedro está ahorrando para comprarse un coche, por lo que coloca 5.000 euros en un fondo a interés compuesto, a un rédito del 4% durante 3 años. ¿Qué cantidad tendrá al acabar los 3 años? Bien, tenemos que aplicar la fórmula que hemos visto del interés compuesto. Tenemos el capital final es igual al capital inicial por 1 más el rédito partido de 100 elevado al tiempo en años. El capital final no lo sé. El capital inicial son 5.000 euros. 1 más 4% es el rédito partido de 100 elevado a 3. 3 es el número de años. Aplicando toda esta operación tenemos son 5.624,32 euros. Y si queremos saber el interés, solo tendremos que hacer la diferencia entre el capital final menos el capital inicial, que nos quedaría 624,32 euros de intereses, de beneficios.